Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo Face Live en Vida Sana Periodismo de Bienestar. Estoy ahora con Facundo Fagioli, que llegó a los estudios de Radio del Plata para hablar de constelaciones familiares y cuatro aspectos o cuatro cambios importantes que pueden realizarse a partir de constelar. Vamos al aire. Vamos. Estoy entrando en antena ahora por Radio del Plata Rosario en la 93.5 en frecuencia modulada desde Rosario para todo el mundo hispano. Como lo acaban de ver en el video de transmisión de Face Live, en este título, vamos a hablar acerca de cuatro cambios importantes, destacados en la persona, en el entorno, lo que genera a través de una sesión de constelaciones familiares. Y Facundo Fagioli nos revela todo. Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, una nueva noche, nuevo Face Live en el programa. Hay aspectos muy interesantes de cambios que inclusive se empiezan a experimentar en la primera sesión. Sí, yo creo que uno de los primeros cambios que se producen, no solo constelando, a veces participando en un taller sin uno hacer una constelación personal de un tema, es esta posibilidad de empezar a mirar los conflictos o las relaciones o los distintos temas que uno tiene de una manera sistémica. Es decir, esto de empezar a comprender que lo que a mí me sucede tiene un contexto. El contexto de la familia es muy poderoso. Entonces, en los talleres grupales, sobre todo, donde hay muchas constelaciones, y esto independientemente de que uno constele un tema, se tiene una vivencia muy clara de cómo lo que a mí me está pasando no es algo tan personal. O sea, me sucede a mí como persona, pero eso que me sucede tiene un contexto familiar, una historia transgeneracional que le da sentido a eso que me pasa. Entonces, eso ya de por sí genera un cambio muy fuerte, porque uno es como si uno tiene un lente donde uno está filmando y cambia el foco de la filmación. Al principio uno está haciendo como un primer plano y de repente el foco se modifica y empiezo a ver el trasfondo de ese primer plano. Y veo otros integrantes de la escena. Y eso de por sí, como dije, independientemente de uno constele o no, genera mucho movimiento, porque es como que al ampliar el enfoque, uno tiene más posibilidades y más capacidad de comprensión de lo que está sucediendo. Por ejemplo, para no dejarlo en abstracto, cuando alguien viene a trabajar algo relacional con su padre, cuando se abre, se ve el vínculo y la relación a través del trabajo, y por ahí se ve que eso puede ser transgeneracional, del padre con su padre, y hacia atrás, como que uno ya cambia el enfoque. Y ya no está viendo de lo que le pasaba a mi papá conmigo, sino observo y vivencio que lo que pasaba entre mi papá, o pasa entre yo y mi papá, tiene que ver con lo que le pasó a él, tiene que ver con lo que pasó antes, y que para modificarlo yo tengo que tener en cuenta eso. Si no observo todo ese linaje, esa información transgeneracional, no tengo capacidad de modificarlo. Es como que quiero cambiar una planta y no sé que tiene raíces. Luego, por otro lado, otro aspecto muy, muy concreto de cambio del trabajo, tiene que ver, bueno, en el caso de que uno plantea un tema específico, también por esta cuestión de la mirada sistémica, de que estamos trabajando al individuo en relación con otros. Cuando hay un movimiento de esa persona en ese sistema, eso genera un efecto en los otros individuos, independientemente, en muchos casos, de que esos otros miembros sepan que uno consteló y uno se los cuente. Y eso a veces empieza a generar que aparezca otra información. De hecho, muchas personas después de constelar se enteran de cosas, o tienen familiares y les comentan. A mí me ha pasado muchas veces con constelaciones que buscan información de embarazos perdidos o de aborto de los padres, y que después lo puedan corroborar, y que eso también genera un movimiento en la relación. Después, otro cambio también muy importante que se genera es ya pensando como en el devenir del futuro, ¿no? Cuando uno empieza a incorporar esa mirada, también a la hora de relacionarse con los otros, o de entablar una situación donde aparecen los conflictos, uno ya, si va incorporando esta mirada, es como que
empieza a aplicar ese enfoque donde no se centra solamente en lo más chiquito que está pasando o en lo más visible, sino que uno puede empezar a tener en cuenta el trasfondo, aunque no lo pueda detectar a simple vista, porque no es algo que se ve fácilmente, uno empieza como a ampliar un poco el enfoque o la mirada, y eso da muchas herramientas porque posibilita generar otro tipo de comunicación con los otros. Como que, y eso puede pasar en distintos ámbitos, porque por ejemplo, si yo empiezo a tener registro de mi trasfondo generacional o familiar, y eso me da información de cómo yo suelo posicionarme en distintas situaciones, por ejemplo en el trabajo, en la pareja, cuando empiezan a aparecer ciertos conflictos, yo puedo empezar a evaluar, bueno, a ver, ¿dónde yo me estoy posicionando con esta persona? ¿O dónde esa persona me quiere posicionar? Y quizás si la conozca pueda incluso tener alguna hipótesis, bueno, a ver, ¿qué le puede estar pasando? ¿O qué me puede estar demandando si está en mi poder hacer eso o no? Y en ese sentido, digamos, como ya pasaría como al cuarto cambio, yo lo resumo en algo muy concreto, que es como ahorra mucha energía, mucho tiempo. O sea, es como que, al menos a mí me sucedió y me sucede, ¿no? Cuando uno empieza a aplicar la mirada sistémica, ahorra mucha energía a nivel relacional, porque se vuelve más ecológico el intercambio relacional con él. Entonces, si yo me empiezo a ordenar en mi sistema y empiezo a tener en cuenta mi historia y las cuestiones que han podido quedar sin resolver, que me pasaron a mí, a veces transgeneracional, y eso lo empiezo a incluir, yo ya eso no lo busco afuera. Entonces, aunque me queda el patrón, porque el patrón no se retira porque funcionó en la familia y es como que uno va teniendo ese impulso, pero sí está como más despierto, más consciente, entonces si está atento uno nuevamente en el futuro, más allá de lo que ya haya trabajado, puede como empezar a anticiparse a los conflictos, o incluso anticiparse a través de quizás tengo que ver otra cosa. Yo ya trabajé esto y ahora aparece incluso otro conflicto que fue destapado por el primer conflicto que resolví. Entonces, como eso me genera otra posibilidad de cambiar y ir evolucionando. Cuando te pregunto, vos al comienzo de la entrevista decías de que aquellos asistentes que quieren presenciar la constelación, o se meten en la constelación, también pueden percibir algún cambio, no sé si es ligero, si es sutil o es así. Y hay un popurrí, depende del caso, pero a veces sucede que no solamente participando, sino hasta incluso viendo la constelación de otra persona desde afuera en el círculo puede pasar. Pero por ejemplo, participando, hace poco en el último taller que yo hice, sucedió que alguien consteló algo que tiene que ver con haber perdido a su padre a los 10 años. Sí. Y a la persona que eligió para representar a su padre, había perdido a su padre a los 12 años. Entonces, en estar en los pies de un padre que murió con un hijo pequeño, digamos, y todo el movimiento amoroso que se interrumpió, desde la perspectiva del padre, digamos, y de contemplar esa vivencia, para esa persona que había perdido a su padre, le generó muchísimo movimiento. Y en ese caso, esa persona había ido al taller a trabajar algo puntual, que después de esa experiencia, en la constelación de otro, cambió por completo el tema, que terminó trabajando otra cosa completamente distinta, porque se dio cuenta de que al haber participado y accedido a esa información y tener esa experiencia, tomó conciencia de que había muchas cosas que él había observado de cierto lugar que era importante incorporar esta perspectiva, digamos. Entonces eso lo derivó directamente a considerar otra cosa. Ahora, ¿cómo la persona tiene la percepción de darse cuenta? Vos estás hablando de incorporación de sistema, ¿no? Pero todo el mundo se da cuenta, tiene la percepción de entender el origen del problema o por dónde va. Bueno, en ese sentido hay como distintas etapas, hay como distintos tipos de constelaciones. Por ejemplo, una constelación es un tipo de constelación que a veces sucede es cuando la persona va por algo puntual y lo que surge en la configuración es algo transgeneracional que por ahí no tiene nada que ver con lo que la persona creía desde su plano de información. Y eso genera como a veces como algo que descoloca, como si queda descolocada la persona, y a veces sucede que con el tiempo empieza a caer la información, o como decimos, cae la ficha.
Y eso a veces genera como, es un tipo de constelación que inicia un proceso, podemos decir, desde cero. Hay otras constelaciones que son todo lo contrario. Uno viene haciendo un proceso, viene trabajando algo por ir desde otras técnicas o con otros enfoques o dentro de la misma constelación, y la constelación es como el moño o la frutilla del postre, es como que ayuda a terminar de cerrar el ciclo. Y en esos casos, si la persona ya viene trabajando, quizá puede ser más consciente de muchísimas cosas, de mucha información que va pasando en esa constelación, que quizá la persona que va por primera vez o que en ningún momento había hecho esas asociaciones está como más empezando como a registrar. Esta historia puede afectar. Pero bueno, por eso también hay mucha gente que va, después de constelar, va a muchos talleres solo a participar y sigue profundizando. Hay personas que van por mucho tiempo hasta que terminan constelando, no es que constelan de entrada, digamos. Porque se animan. A veces no se animan, a veces van y creen que es por algo y empiezan a pasar cosas en el taller y van cambiando de tema y después no se deciden. Otras veces porque, bueno, se movilizan demasiado diciendo que con eso ya es suficiente. Otras personas lo usan así directamente como un proceso de aprendizaje, de ir a comprender algunas cosas y ni siquiera van con la intención de considerar, sino de yo lo sigo haciendo, de hecho. Yo ya hace mucho que no hago una constelación, pero una para vos. Una para mí me refiero, pero sigo participando y sigo trabajando conmigo, con otras técnicas también, pero en talleres de otros. O sea, Facundo, podríamos resumir que en definitiva todos una información se van a hacer. El común denominador es esto. Si vas un dato, algo que te pueda servir para poder trabajar luego. Sí, y a veces no solamente una información para mí, sino que a veces, gracias a las constelaciones de otros, me llevo información de mi familia. Por ejemplo, si alguien consteló un abandono de sus padres y mi papá fue abandonado, y yo veo esa constelación y experimento la vivencia, lo que pasa con alguien que sufre un abandono, ya solo con verlo y ni participar, a la persona ya dice, claro, esto es todo lo que a él le pasó a mi papá, ¿no? Y uno ya teniendo esa vivencia, esa experiencia, mira de otra manera, sabe ese padre, cómo se relaciona. Entonces, no solamente a veces me llevo un dato mío, sino me llevo datos de personas de mi sistema. Esa información de todo tu sistema va resolviendo conflictos de que se ¿va corrigiendo el futuro? Y esa es una pregunta que tiene muchas hipótesis. La verdad que hay como muchas líneas en lo que se cree de eso. Yo lo que concibo de mi experiencia es que el pasado ya pasó. O sea, atrás no podemos resolver nada, pero sí que esa memoria que sigue en nosotros y se sigue expresando en nosotros, cuando algo se resuelve o se puede mirar, da más espacio a lo nuevo. Y no es necesario que se reiteren situaciones de la historia, porque esa energía ya está disponible. Entonces es como que el futuro, nosotros trabajamos también con un maestro que no hace constelaciones, pero que lo hemos adoptado dentro de la formación, que se llama Thomas Fuhl, que él dice que a veces el futuro es solo la repetición del pasado, cuando uno no es consciente de muchas cosas. Y cuando eso se incorpora, el futuro realmente es y es creativo y es innovador. Y eso se ve no solo en la vida personal, sino en la vida de los países, en la vida de las sociedades, ¿no? Ciclos que se repiten por cosas que no se ven. Por último, te pregunto, Facundo, estoy con Facundo Fagioli hablando acerca de los cambios destacados que genera el hecho de realizar una constelación, ya sea curiosidad, invitar a fuera, o luego, bueno, decidir la inclusión también personal, ¿no? Con vos, sin grupo también es posible. Claro. Ahora, ¿cuántas hay que hacer? Vos hablabas recién de que hay mucha gente que va como a una cierta frecuencia, pero ¿cuánto se corrige por ejemplo en las posiciones ya se dio, digo, para que esté mantenimiento, decisión? Bueno, también eso es muy variado. A veces lo que sucede cuando uno hace una constelación y se genera un movimiento muy fuerte en el sentido de esta tipo de constelación que decía que uno se da cuenta de algo que no tenía registro, eso a veces posibilita mucho cambio y a veces eso lleva tiempo o a veces se da como más natural, depende mucho de la persona también eso. Y muchas veces
eso despierta en las personas empezar a investigar, como que al tener en cuenta de que algo es importante que no registraba, lo lleva a investigar, y eso de por sí va generando mucho movimiento. Y quizá puede empezar a ver la persona que conductas que tiene incorporadas como naturales en realidad son posibles de modificar. ¿Cómo eso se modifica? A veces muchas personas lo hacen a través de participar más y de como impregnarse más de esta filosofía. Otras personas lo hacen a través de otras técnicas, pero teniendo en cuenta esta mirada sistémica. Y eso como muy libre, porque nosotros trabajamos también dejando con su responsabilidad a la persona de que permita como autorizarse en ese proceso y elegir. Y ahí hay de todo. Hay gente que va por mucho tiempo, hay gente que vuelve años después a considerar otra cosa, como muy variado. Mucha gente pasa que recomienda, porque de hecho así se ha expandido este trabajo, ¿no? Recomienda a personas cercanas que quizá estuvieron implicadas en su tema, a un hermano, a un padre, a una pareja. También eso va generando otro tipo. Mundo, contame, ¿hay algún evento constelación grupal próxima? Mira, en realidad yo voy a hacer el 25 de marzo, falta todavía porque vamos a hacer el segundo miércoles. Sí, el segundo miércoles de marzo, el segundo encuentro que hicimos, que hablamos la vez pasada de pareja, va a ser de padres e hijos, con estos talleres de orden amor en la vida cotidiana, donde vamos a trabajar sobre cómo son los órdenes y los desórdenes, digamos, en la relación de pareja. Bien, creo que voy a entrevistarte antes de esas fechas, seguramente vas a volver aquí a la radio, pero pueden llamarlo a Facundo si ustedes quieren tomar una sesión de constelaciones, si quieren participar o quieren sumarse de forma privada y demás, al 0341, prefijo de Rosario, 0341 153 34 45 70, 0341 153 34 45 70. En Facebook es una fanpage. Sí, Constelaciones Familiares. Y si no, en este video aquí debajo pueden dejar comentarios. Va muy bien, rápidamente. Sí. Semana, así que les felicito, veo que la gente realmente interesa mucho y se asombra. Está bueno para mí esta metodología, digamos, de usar la información. Ahí muchas personas a través de escuchar las entrevistas puede profundizar, puede elegir, puede también tener acceso a de qué se trata, porque muchas veces hay información muy distinta y mucha información que no es veraz sobre este trabajo, entonces también está bueno que las personas tengan acceso a en mi caso, que yo me formé en el Centro Latinoamericano, que es la formación oficial en Argentina, digamos, de miseria que trabaja en que nosotros tenemos una línea ética de trabajo y de difusión, ¿no? Entonces la persona a través de estos medios puede escuchar un poco más de qué se trata y bueno, en base a eso de... Bien, aparte, bueno, importante también de que cualquier duda que tengan, dejen aquí los comentarios. Muy pronto, Facundo, sesiones online. Sí, estamos ahí en este... Para todo el mundo hispano, así que en cualquier momento lanzamos la información. Facundo, gracias por acompañarnos en la noche de Vida Sana, como siempre un placer. Nos encontramos la próxima, ¿no? Ya seguramente en días, de marzo. Gracias. Si pasaba en vivo en Radio del Plata Rosario, Facundo Fagioli, en la noche de Del Plata por la 93.5. Pausa y avanzamos, no te vayas. Bien, y ustedes en Face Live, gracias por vernos. Pueden compartir y comentar también este video si creen que el tema fue de utilidad. Chao.